8. Investigar con tutoría. Es investigar un problema con continua tutoría del docente, ¿no? Puede ser una investigación científica con enfoque cualitativo o cuantitativo. Es el análisis profundo de un problema en su contenido. Otra estrategia es el aprendizaje cooperativo. Es aprender mediante equipos. Se aprende con los demás. Y tenemos aquí una más, que es aprendizaje con mapas, ¿no? O sea, son procedimientos gráficos, etcétera, que ayudan a analizar y sintetizar. Esos mapas se refieren a redes conceptuales, mapas conceptuales, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay la ventaja, el principal beneficio del procesamiento de la información. Bien, entonces estas estrategias deben adaptarse al problema, deben adaptarse a la competencia y al tipo de estudiantes. En los cuadros, entonces, estamos describiendo algunas de estas competencias. Bueno, acá quiero recalcar, bueno, ya puedo ir adelantándoles la actividad. Va a ser la actividad número 3. Puedo adelantarles más o menos para que nos vayamos ubicando en la tarea, en la última tarea que vamos a hacer, en la última actividad. Dice que la tarea dice que en la planificación de las actividades es preciso tener una o varias estrategias dedicadas que posibiliten el logro de las metas de formación, de las actividades que vamos a hacer, ¿no? Por lo que, considerando el contenido de la asignatura que ha elegido, el problema significativo que ha formulado y las competencias que pretende formar, cada uno de ustedes va a elegir 3 estrategias didácticas para 3 criterios diferentes de la competencia, ¿ya? Va a elegir para un determinado criterio, por ejemplo, va a elegir realización de un proyecto o aprender sirviendo o un aprendizaje in situ o un estudio de caso. Luego, para cada estrategia, tiene que determinar las actividades que deben realizar como si hubieran elegido 3 estrategias para 3 criterios diferentes. Entonces, y luego para cada criterio o para cada estrategia tienen que indicar cuáles son las actividades que debe realizar usted como docente junto con el estudiante, o sea, apoyando al estudiante, y cuáles son las tareas que tiene que realizar el estudiante en forma autónoma. ¿Ya? Y además tienen que especificar para cada actividad cuáles van a ser los criterios y evidencias que tienen que mostrar los estudiantes para decir que sí han desarrollado la competencia. Más adelantito vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, esa es la tarea que van a hacer, la tarea número 3. Por el momento, decimos que ahora para cada estrategia, tienen que, bueno, esta lectura es importante. Fíjense, desde luego hay muchas más estrategias didácticas que se pueden emplear en la secuencia didáctica. Es fundamental que ellas se adapten, articulen y complementen para resolver el problema del contexto y promover el aprendizaje de las competencias y no al contrario. Es decir, el problema y las competencias no deben estar sujetas a las estrategias didácticas que mejor domina el docente. Por eso ahora les estoy pidiendo que manejen por lo menos 3 estrategias. De repente alguna de ellas maneja muy bien, pero también tienen que saber cómo manejar las demás. Ahora, el compromiso del docente en un modelo por competencia es estudiar diversas estrategias y tener opciones metodológicas para mediar el aprendizaje de sus estudiantes. Ahora, si alguno conoce de alguna estrategia innovadora, interesante, puede tomar una de ellas, 2 de las que están en la tabla que le he dado y una de las que utiliza o conoce y que es realmente interesante, innovadora. Por último, es necesario aclarar lo relativo a las actividades de aprendizaje con el docente y las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Esta es la parte 2, donde para cada estrategia dice que deben determinar las actividades que deben realizar los estudiantes
en su tiempo de trabajo autónomo y también los docentes. O también con ayuda, el trabajo de los docentes apoyando a los estudiantes. Hablemos un poquito de eso. Actividades de aprendizaje con el docente. Son las que los estudiantes realizan con el apoyo directo del docente, sean presencial o mediante teléfono, chat, audio, conferencias, videoconferencias, etcétera, etcétera. Y también están las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Son las que los alumnos deben realizar por su propia cuenta, fuera de las sesiones de apoyo directo con el docente. Esto es de especial importancia en la educación superior, en la cual el trabajo por crédito obliga a implementar ese tipo de actividades y asignarles un tiempo determinado, lo que hacen, por ejemplo, con las actividades, ¿no? Son actividades de aprendizaje autónomo. Aquí en clase deberíamos... Bien, entonces, para seguir adelante, para seguir hablando un poquito de las actividades, no podemos dejar de hablar de la evaluación mediante rúbricas. Es decir, que las actividades van a ir ayudando a los estudiantes a desarrollar competencias. Pero ¿cómo nos vamos a enterar de que sí se están desarrollando las competencias? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer una evaluación. La evaluación no la vamos a tocar como actividad ahora, no va a haber ninguna actividad relacionada con la evaluación, pero es importante que sepan ustedes. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación? Dice que la evaluación de las competencias se propone como un proceso continuo que se hace a medida que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. Es decir, la evaluación no está al final, sino que se planifica en forma paralela. Por eso, en el formato de la secuencia didáctica está prevista la evaluación paralela a las actividades. Una evaluación como la que se hace acá en la unidad de posgrado, ¿no? Sumativa, se va evaluando cada semana. La evaluación se aborda mediante rúbricas. Son tres los principales componentes de la evaluación. Primero, componente 1. Se refiere a las competencias, criterios, evidencias y ponderación. Es decir, tiene que estar muy bien claro en cada una de las actividades, se debe indicar cuál es la competencia que se pretende contribuir a formar, por un lado. Por otro lado, en cada competencia se debe establecer el criterio que se tiene como referencia, así como la evidencia para su evaluación. Es decir, cuando tenemos la competencia, tenemos que decir cuál va a ser la evidencia, es decir, lo que hace, lo que sabe, lo que ya llegó a hacer, sabe hacer. Entonces, cuando evaluamos, tenemos que ver. Luego se tiene que señalar una ponderación. Lamentablemente, tiene que haber una ponderación de acuerdo con el grado de importancia en el contexto, ya sea de la secuencia didáctica o respecto de toda asignatura. Y por último, las evidencias del desempeño. No son los productos que se van obteniendo a partir de las actividades de aprendizaje. Entonces, en eso consiste la evaluación. No vamos a hacer trabajo sobre esto, pero digamos es importante. Vamos a ver el componente 2 de la evaluación. Son los niveles de dominio. Para cada criterio y evidencia se formulan indicadores por niveles de dominio, con el fin de medir con claridad los niveles de logro de los estudiantes a medida que se vayan realizando las actividades de aprendizaje. Fíjense ustedes cuáles son los niveles. Acá estamos presentando una síntesis de esos niveles de dominio. Por ejemplo, ustedes van a evaluar a un estudiante después de realizar ciertas actividades y mostrar las evidencias y ustedes le van a poner un nivel inicial receptivo. Entonces, el joven tiene nociones sobre el tema y algunos acercamientos al criterio considerado y requiere apoyo continuo. Hay otro que está en nivel básico. Dice que tiene algunos conceptos esenciales de la competencia y puede resolver problemas sencillos. Hay otros sí que ya están en nivel autónomo, que dice que se personaliza de su proceso formativo, tiene criterio y aumenta y argumenta los procesos. Pero hay algunos que ya están en nivel estratégico, porque uno que está en nivel estratégico, analiza sistemáticamente las situaciones
considera el pasado y el futuro, presenta creatividad e innovaciones, ¿no? Esos son los 4 niveles que se proponen para evaluar a un estudiante, para evaluar, como podríamos decir, el desarrollo de la competencia que ha formado. Verán ustedes, es muy complicado darle un puntaje, pero se tiene que, por lo menos acá lo hemos dividido en niveles y a cada uno, de acuerdo a su criterio, podrá ponerle una ponderación. El tercer componente de la evaluación son las recomendaciones. Las recomendaciones generales se refieren a cómo evaluar a los estudiantes, es decir, anotando, por ejemplo, cuándo ha de realizar la evaluación, el tipo de la evaluación según su funcionalidad, ya sea formativa, sumativa, o atendiendo al tiempo inicial o de diagnóstico o final. Asimismo, se suele indicar la necesidad de emplear diversos instrumentos de evaluación complementarios a la rúbrica, como exámenes de desempeño, cuestionarios, etcétera, ¿no? Entonces, atendiendo a este enfoque, en la evaluación se continúan tomando en cuenta las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que constituyen las evidencias, ¿no?